En este capítulo vamos a conocer el inicio de la Edad Moderna, una época de cambios tanto sociales como mentales. En esta primera parte hablaremos del cambio brutal que supuso la forma de pensar con respecto al periodo anterior. Hablaremos de los motivos y del cambio de ideas. Vamos a retrotraernos un poquito para saber los principales motivos del cambio de época. En primer lugar, estamos hablando de que en la segunda mitad del siglo XV finaliza la crisis de la Edad Media. Por tanto, con esta finalización de la crisis, lógicamente hay una recuperación tanto demográfica como económica, y esto conlleva implícitamente un auge del comercio. Europa se lanza, gracias al comercio y a los viajes, se lanza a explorar el mundo. Crecen también las ciudades en tamaño y en cantidad. Se enriquece la burguesía, que recordemos era la clase dominante de las ciudades, y esto hace que se fortalezca también lógicamente la monarquía. Recordemos que burguesía y monarquía iban íntimamente ligadas. Bueno, pues estos 5 aspectos son los que permiten un cambio de mentalidad en la época y pasar de lo que es de la Edad Media a la Edad Moderna. Por una parte, podemos apreciar que hay un espíritu crítico contra el poder absoluto de la Iglesia. Ya se cuestiona este poder y la Iglesia evidentemente se ve la necesidad de cambiar. Y este espíritu crítico da origen al humanismo. ¿Qué es el humanismo? Pues no es ni más ni menos que la consideración de que el ser humano es el centro de todas las reflexiones. Ya no es Dios, sino el ser humano. El cambio social tan brutal de la Edad Media a la Edad Moderna trae consigo el auge del absolutismo, en la que el rey es el máximo y el único realmente con un poder absoluto. Pero también, por otra parte, estamos hablando de que es una época de recuperación demográfica y económica, en la que la burguesía empieza a tomar auge en detrimento de la nobleza y, como hemos dicho antes, se fortalece la monarquía, especialmente las monarquías absolutistas. Las causas de la recuperación demográfica son las siguientes. Finalizan las grandes epidemias, la última fue la peste negra, aumenta lógicamente la natalidad y esto hace que aumente la población. Aquí podemos ver cómo se recupera la población europea de la peste negra y de otras enfermedades, llegando a niveles de población semejantes a los anteriores. En el 1300 tenía 73 millones de habitantes. En el año 1361, en el pleno apogeo de la peste negra, llegó a tener 45 millones, perdiendo entre el 30 y el 40% de la población en Europa. Una auténtica barbaridad. Mientras que en el 1500, es decir, 200 años después del 1300, se vuelve a recuperar con 70 millones, más o menos la población que tenía hace 200 años. Por tanto, podemos ver que hay una recuperación demográfica en toda Europa. Además, también hay una recuperación económica, y las causas son las siguientes. Hay más población. Al haber más población, hay necesidad de cultivar nuevas tierras para poder alimentarla. Todo esto, unido a una serie de mejoras que se realizan en la agricultura para que ésta rinda mucho más, provoca una creación de excedentes agrícolas. Y estos excedentes agrícolas se empiezan a comercializar en otros países o en otras zonas. Por lo tanto, el comercio empieza a aumentar espectacularmente. El desarrollo de la recuperación económica se debe a 3 grandes factores. El primero es que hay una mayor actividad comercial marítima, tanto en el Mediterráneo como el Báltico como en el Mar del Norte. Además, se desarrollan las manufacturas, es decir, la artesanía se expande y crecen las ciudades con puerto marítimo y fluvial para poder exportar toda la mercancía que elaboran. Y todo ello trae consigo una necesidad de financiación. Por tanto, crece la banca y aparecen lo que son las letras de cambio para facilitar los pagos e intercambios comerciales.
En este mapa podemos ver cómo se recuperan las rutas comerciales tanto marítimas como terrestres por toda Europa, pero especialmente marítima, con la ruta de la Hansa, la ruta del Mediterráneo e incluso las rutas continentales de interior. También hay una recuperación económica en la ruta de las especias. Recordemos que en 1453 Constantinopla cayó en manos turcas y se cortó lo que es la ruta de las especias. Por tanto, Portugal tuvo que buscar una alternativa, que era rodear el continente africano. La ruta de las especias pues se importaba lo que es pimienta, canela, jengibre, nuez moscada, clavo, cardamomo o azafrán, y las especias tenían un triple objetivo. Por una parte era la de conservar los alimentos, otro era dar sabor a las comidas y también como manufactura cosmética. Era muy importante la ruta de las especias y por eso los portugueses la volvieron a recuperar bordeando todo lo que es la costa africana. En este periodo la burguesía se consolida como primera fuerza social y económica. En la antigüedad media la nobleza se basaba su riqueza en la posesión de la tierra, pero ahora la burguesía su riqueza se basa en la posesión del capital. Las tierras no son tan importantes, sino el capital, los negocios, el comercio. Es decir, que gracias a los viajes, a las manufacturas y a la banca se obtiene una serie de beneficios que son aprovechados por la burguesía para enriquecerse cada vez más. La consecuencia principal del auge de la burguesía fue la acumulación de riquezas en manos de comerciantes y banqueros. Recordemos que la Edad Media estaba en manos de la nobleza. Y esto, lógicamente, conlleva a que tanto comerciantes como banqueros, es decir, la alta burguesía, tenga un mayor poder político e influya directamente en las políticas nacionales de cada país. Por otro lado, la monarquía se ve cada vez más fuerte. En la Edad Media estaba muy debilitada, el poder real era muy bajo, estaba sobre todo en manos de los nobles y los nobles eran los que hacían y deshacían, mientras que el rey era prácticamente un noble un poquito más avanzado, por así decirlo. Pero la Edad Media es cuando se renueva realmente el poder real, aumenta espectacularmente y se consolida. Las bases del fortalecimiento de la monarquía son tres. La primera es la centralización del poder. Se centraliza el poder. Se eliminan los parlamentos y así nace la monarquía autoritaria. Es una monarquía en la que el rey tiene el poder absoluto. Y su poder real, autoritario lógicamente, se basa en la creación de ejércitos permanentes, porque los crean para poder defenderse y atacar, la instauración de una burocracia, es decir, un funcionariado que está bajo poder directo del rey, no de los nobles, la creación de una hacienda, que ésta controla y centraliza toda la economía, y la creación también de una diplomacia única, en la que establece relaciones entre países aliados. Ya no tiene nada que ver la nobleza ni en la hacienda, ni los ejércitos, ni en la diplomacia, sino que es sustituida por unos elementos que pone la monarquía bajo su poder. Las monarquías absolutistas en Europa eran principalmente en Castilla los reyes católicos, en Inglaterra Enrique VIII y en Francia Francisco I. Estos fueron los tres grandes exponentes de las monarquías absolutas. En este segundo punto vamos a hablar de los cambios mentales que trajo el humanismo, una nueva forma de pensar. Hablaremos de su origen, del factor clave que ocupó la imprenta y también de sus características principales. En el siglo XV se difundió por Europa una nueva corriente cultural que cambió la forma de pensar de los europeos, el humanismo, y esta corriente estaba muy ligada al Renacimiento en el arte. Recordemos que en la Edad Media la idea principal era el teocentrismo, en el que la Iglesia daba respuesta a todas las preguntas del ser humano. Teos significa Dios, es decir, Dios el centro de todo.
Pero en la Edad Moderna ahora es el humanismo, el ser humano es el centro de todo. ¿Por qué? Porque se redescubre la ciencia, la cultura y el arte de la época antigua, de la antigua Grecia y de la antigua Roma. El proceso seguido fue el siguiente. En un primer lugar, hubo un aprendizaje del latín y del griego de la gente que estaba interesada en tener cultura. Se tradujeron obras clásicas a las lenguas vernáculas, es decir, a los idiomas que entendían las personas. Por tanto, todo esto hizo que se redescubriera el mundo clásico, tanto Roma como Grecia. Y poco a poco hubo un cambio en la mentalidad de las personas, en la que el factor fundamental de este cambio es que se empieza a considerar a que el ser humano es el centro de la naturaleza. A esto se le llama antropocentrismo. Antropos significa hombre. Y el ser humano, por tanto, es libre y con capacidad de pensar. Esto parece una tontería, pero no lo es, porque esto supone un cambio brutal en la sociedad de la época. Se pasa de que el ser humano depende de Dios, Dios es el centro de todo, y ahora no, ahora es el ser humano el centro de todo. Un factor importante fue la invención de la imprenta. Por una razón muy sencilla, la imprenta lo que hizo fue democratizar la cultura. La inventó Johannes Gutenberg en 1455, lo que es la imprenta moderna, y en la Edad Media recordemos que se utilizaba la xilografía como método de copia de obras publicitarias cortas, pero era un proceso muy lento. Lo que hizo Gutenberg fue inventar una técnica de tipos móviles para imprimir obras mucho más barata y más rápida. Por tanto, se elaboraron muchos más ejemplares de obras en menor tiempo y a menor coste, y esto hizo que se difundieran mucho más. El primer libro que se imprimió, recordemos, fue la Biblia en 2 tomos. Como hemos dicho hace un momento, la imprenta permitió que se dieran mucho más libros y se abaratara su coste. Esto permitió una mayor difusión de las obras por todo el continente europeo. Y creció, lógicamente, el número de personas que sabían leer y escribir y que tenían necesidad de conocimientos. En definitiva, que se democratizó la cultura. Y en este mapa podemos ver la difusión de la imprenta por todo el continente europeo. Concretamente, se expandió por las principales ciudades de Europa y se crearon unos centros de impresión, unos más grandes que otros, lógicamente. Los principales estaban en París, en Venecia, en Roma, en Colonia. Los rasgos del humanismo, de esta nueva forma de pensar, son los siguientes. Se considera al ser humano que es nuevo, es decir, el ser humano es la creación más perfecta de Dios y es el centro del universo. Además, se asegura que Dios creó al ser humano libre y dotado de razón. Por tanto, la razón humana adquiere un valor supremo y el ser humano ha de buscar la verdad y comprender el mundo que le rodea mediante la reflexión personal y la ciencia. Además, se vuelve a apreciar a la fama como una virtud de tradición clásica, el esfuerzo de la superación y el conocimiento de lo sensorial. La idealización y la estilización platónica de la realidad se vuelve cada vez más presente y se pinta la realidad, mejor de lo que es decir, que se la ennoblece. Se descubren las enseñanzas de los autores clásicos a nivel político, social, intelectual, etc. Hay un redescubrimiento de la antigüedad. Empieza a cobrar auge la ciencia y se emplea el método basado en la observación y en la experimentación, precisamente que son las bases del pensamiento científico. Por tanto, hay un nuevo interés científico, una ansia de conocimiento. Además, la educación empieza a cobrar mucha importancia. La enseñanza es el método para desarrollar el progreso humano y se inicia lo que es la pedagogía.
En el arte, las creaciones artísticas están basadas en la imitación de los maestros grecolatinos, se vuelve a la belleza grecolatina. En el comercio hay también un cambio, porque ya no es pecado el comercio, porque el calvinismo, que fue una escisión del catolicismo, del cristianismo, aprecia el éxito económico como señal de que Dios ha bendecido en la tierra a quien trabaja. Por tanto, el calvinismo supuso un nuevo cambio de mentalidad a nivel de comercio. Y por último, el progreso humano empieza a evolucionar de una forma espectacular, porque hay una mentalidad optimista. La creencia en Dios es compatible con el uso de la razón, por tanto ya ambos términos no son incompatibles, y se intenta construir, por tanto, un mundo mejor. La cuna del humanismo fue en el siglo XV y se expande como la pólvora por toda Europa occidental, creando unos centros artísticos de primer nivel. Una de las características principales del humanismo es el estudio de la proporción del cuerpo humano, al igual que las culturas clásicas. Aquí podemos ver la imagen del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, y se comenta que el cuerpo humano es perfecto, en la que el ombligo es el centro. Todos los miembros guardan, lógicamente, una proporción exacta, de ahí la proporcionalidad del cuerpo humano, y un claro ejemplo, como hemos dicho, es el hombre de Vitruvio, o el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Esto es ni más ni menos que un dibujo que estaba acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci, realizado alrededor de 1490 en uno de sus diarios, y es quizás una de las imágenes icónicas del humanismo. Por lo que respecta a humanistas destacados, podemos hablar que los principales fueron dos: Francesco Petrarca, el italiano creador del humanismo propiamente dicho, y el más prestigioso de todos fue Erasmo de Róterdam. Otros serán, por ejemplo, Pico della Mirandola, que unió la cultura judía, cristiana y clásica, o Baltasar Castiglione, que fue el definidor del modelo humanista. En política, por ejemplo, podemos encontrar a Tomás Moro, que imaginó una sociedad igualitaria, o a Nicolás de Maquiavelo, en la que creó su obra El Príncipe, en la que decía que el príncipe era la razón del Estado y ello justificaba todos los medios. Por ahí palabra maquiavélico, es decir, malvado. En ciencia, por ejemplo, en anatomía destacó Ernest Bersalio, o en astronomía Nicolás Copérnico. Y en gramática, por ejemplo, Lorenzo Valla, en filología moderna, Giovanni Boccaccio en literatura, o Dante Alighieri en poesía. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcam.com.